Vamos a adentrarnos a una de las mansiones más emblemáticas de la historia de Charles, la residencia de la familia Aiken. Dicha mansión no está restaurada, su encanto radica en la preservación, es decir, el 98% de lo que verán no está alterado. En la calle Elizabeth 48 se encuentra imponente la residencia familiar de la que por 4 generaciones fue el hogar de los Aiken Red. 150 años de historia nos regalan sus muros y sus duelas que rechinan al caminar, y sus ventanas nos permiten asomarnos a un tiempo que marcó la historia. Al entrar nos da la bienvenida a una hermosa escalera labrada de hierro con elegante diseño clásico y pisos de mármol. El tour comienza por la parte de abajo de la mansión, donde en algún momento fueron los almacenes, ahí donde se guardaban los víveres, seguido por el corredor de los sirvientes, que contaba con una cocina que era una especie de segunda cocina, es decir, en este lugar llegaban los platillos de la cocina principal para darles los últimos toques antes de subirlos al comedor para que los miembros de la familia los disfrutaran. Esas escaleras son las que usaban los sirvientes para moverse dentro de la casa. Una puerta nos marca la salida al jardín y ahí podemos apreciar dos construcciones independientes de la casa principal. A un lado los establos y garajes, y justo enfrente la construcción de la lavandería, cocina, comedor y los cuartos de los sirvientes. El área de la lavandería era todo un trabajo bien organizado. Deberían de checar las prendas, que no faltaran botones, encajes bien puestos, y había que remendar en caso de ser necesario, para después lavar, secar al sol y planchar en grandes placas calientes. En ese tiempo se acostumbraba a que la cocina principal estuviera fuera de la casa principal para evitar accidentes a la estructura mayor en caso de que se presentara alguno, por supuesto, y además para evitar los olores dentro de la casa. Y es que no era de buen gusto oler a gambo o tomates fritos. La estufa siempre estaba encendida, y ahí justo en ese lugar, en una mesa de trabajo, mujeres esclavas creaban recetas y combinaban sabores que marcaron la cocina del sur de Estados Unidos. Subiendo las escaleras están los cuartos de los sirvientes. Vivían varios dentro de un cuarto. Para que se den una idea, esta mansión requería de mínimo 20 esclavos para funcionar. Ellos vivían aquí y si tenían suerte o se la ganaban, les asignaban los cuartos con ventana al jardín o a la parte de atrás de la mansión. Es que si estos pasillos hablaran, ¿qué historias no nos podrían contar? Tal vez nos susurraran las historias de sueños de libertad y de igualdad, de esperanza y de fe. Es que si estas paredes hablaran, ¿qué historias no nos contaran? Seguramente de esas que te desgarran el alma. El tour continúa ahora dentro de la casa principal, entrando por la puerta del jardín. Y como de la noche a la mañana se siente así el contraste: lujo, luz, elegancia, como si las construcciones del área de servicio fueran parte de una realidad distinta que no corresponde a la grandeza de la realidad que estamos viviendo. 2 salones me quitan el aliento. Es que el solo hecho de imaginarme las fiestas que se celebraron en este lugar me hace suspirar. Recorriendo la mansión claramente nos damos una idea de la grandeza y el estilo de vida de esta familia. Y sí, el paso del tiempo es evidente, pero detrás de esos tapices traídos de Francia podemos apreciar los tonos deslavados de lo que algún día fueron tonos rosados, azul cielo y verde claro, aderezados con hilos de oro, enmarcando así figuras y garigoles y dándole de esta manera distinción a los salones que, separados por una puerta corrediza, separan 2 habitaciones. La luz entra por 2 puertas enormes que dan a la terraza. El viento fresco y los sonidos de la calle regalan vida al espacio. La chimenea se impone el carácter y los candelabros y el medallón en los techos aderezan esta área con cristales hoy opacos, pero que claramente me imagino brillantes, como cuando algún día aluzaron en todo su esplendor alguna reunión. Me imagino también las cortinas que en algún momento vistieron esos ventanales, y puedo ver cómo entra la luz de día entre los pliegues de la tela fina y suave. La intriga que rodea la casa Aiken Red gira en torno a su construcción arquitectónica distintiva y en su mayoría intacta. Su clara evolución de los estilos y su interior no restaurado la hacen un hallazgo raro para aquellos interesados en los detalles y matices de la arquitectura que normalmente no son evidentes en una casa restaurada. La mansión de estilo renacentista griego, construida en 1820, marcó un antes y un después en la sociedad de Charleston. El matrimonio, conformado por William y Harriet Aiken, fue encargado de hacer de esta mansión un hogar. William Aiken fue un hombre de negocios extremadamente rico y exitoso. Era dueño de una de las plantaciones de arroz más grandes del estado y además era propietario de esclavos. Fue congresista y gobernador del estado de Carolina del Sur. La brisa de la terraza te lleva hasta el comedor, donde una gran puerta de madera te recibe al lugar donde el derroche de buen gusto se puede percibir entre vajillas, loza y una gran bufetera que junto con la chimenea enmarcan la mesa del comedor. Ahí, justo en ese lugar, podemos apreciar también un retrato del mismo William Aiken en el ocaso de sus días. Un gran ventanal ilumina el espacio, enmarcando con sus molduras de madera clara el paisaje viviente que viene del jardín central, hoy tapado con tablones de madera, pero una vez más mi imaginación me llevó a crear la imagen de sus días gloriosos cuando se servían cenas de varios tiempos y se disfrutaba de una buena sobremesa.
Justo del otro lado del comedor pude disfrutar de uno de los espacios más lindos de la mansión, la biblioteca del gobernador William Aiken, un verdadero paraíso para quienes disfrutan de la buena lectura. Más de 2000 libros conformaron su colección y de los cuales una parte están celosamente guardados en esos libreros. Una verdadera tentación para los sirvientes que dentro de un marco donde a los esclavos se les tenía prohibido el derecho a la educación, tener esa fuente de sabiduría y no tener acceso podía ser frustrante. El conocimiento es poder y eso los esclavistas blancos lo tenían muy claro, así como los esclavos sabían que saber leer y escribir les daría armas para enfrentarse a la vida. Por esa razón se establecieron entre las sombras de la ilegalidad escuelas clandestinas para esclavos deseosos de aprender. Claramente pude ver en mi mente la imagen de un esclavo entrando sigilosamente en medio de la oscuridad de la noche a la biblioteca del gobernador, tomar un libro entre sus manos y devorarse los párrafos entre la penumbra de lo prohibido. Y es que algún beneficio tenía que tener contar con una escalera de servicio. Los sirvientes podían accesar a lugares con más rapidez usando su escalera, además les permitía entremeterse en asuntos que para ellos eran prohibidos sin ser descubiertos con facilidad. La mansión cuenta con un sistema de timbre muy novedoso para esa época. Siendo la casa extremadamente grande, las campanas manuales de servicio muchas veces no eran suficientes, así que en esta residencia se instalaron enseguida de cada chimenea, de cada cuarto, un timbre que podía ser oído en donde estuvieran los sirvientes. Así, de una manera más rápida y eficaz podían atender las necesidades de sus patrones. Las escaleras familiares nos llevan al tercer piso y nos encontramos delante de un hall o pasillo ancho que te invita a sentarte a platicar o aprovechar la luz que entra de la puerta y ventanas para poder bordar o tejer. Seguro esto era muy común entre las mujeres en esta área de la casa. Las actividades de la familia se hacían en este piso. Imágenes de una familia reunida en ese pasillo me llenan de alegría. Sonrisas de niños pasan por mi mente mientras me los imagino corriendo por estos pisos de madera que hoy rechinan contándome parte de su historia. ¿Cuántos nacimientos no se dieron aquí dentro de esta área de la casa? ¿Cuántas veces modelaron ante este espejo sus vestidos anchos y de encaje, jovencitas lindas para su debut en sociedad? ¿Cuántas veces no se bajaron esas escaleras con la tranquilidad y finura de las mujeres que vivieron en esta casa? Recámaras inmensas con closets amplios para acomodar su extenso guardarropa, chimeneas para calentar el ambiente y tapetes que eran cambiados según la estación, de lana para el invierno y de algodón para el verano. Baños del tamaño de una recámara muestran el derroche de riqueza y modernidad para la época. Lejos se veían los tiempos en donde las tinas de esta casa se llenaban con baldes que acarreaban los sirvientes con agua caliente. Las próximas generaciones al gobernador William seguían inyectando de prosperidad y modernidad el hogar que algún día fue la casa de sus padres y sus abuelos. El gusto refinado de la familia Aiken se podía palpar hasta en el baño y su influencia francesa en la decoración también. Este tocador con espejo era la cereza del pastel del baño de las niñas, vestido con telas, moños y encajes blancos que caían hasta el piso, enmarcaban la belleza de las jovencitas. Seguí descubriendo la casa y llegué al salón de dibujo. Un arpa me dio la bienvenida mientras los tapices carcomidos me recordaban el paso del tiempo. Me encontré con un salón estilo rococó adornado con cenefas y molduras labradas que hacían lucir más el papel tapiz que algún día fue rojo escarlata y que hoy, al pasar de los años, se esconde tras un color café. El medallón en el centro del techo alguna vez fue marco de un candil de cristales y velas y seguramente en este lugar también, en alguna época de la historia, hubo una vitrola que amenizaba las tardes de verano. ¿Cuántas pláticas familiares no se dieron dentro de estas paredes? Mis pasos me llevaron al filo de la escalera que seguía subiendo como enredadera. El paso estaba restringido, pero supe que conforme la familia crecía se construían más cuartos. Seguí caminando y encontré el acceso al piso de abajo, ahí donde empezó esta aventura, en el corredor de los sirvientes. Exacto, ahí donde está la segunda cocina. Decidí hacer el trayecto que seguramente un sirviente hacía todos los días al llevar los alimentos a la mesa. Claramente vi cómo caminaba vestido con un uniforme formal, con chaleco de botones y camisa con holanes en el pecho. En su mano llevaba una charola de plata y en ella el asado del día montado en una cama de papas y hortalizas. Caminando hacia el comedor se dirigía firme y sereno, como si le fuese la vida en eso. Atrás de él seguía un séquito de hombres de servicio con más viandas y bebidas, un espectáculo que una cocinera como yo disfrutaba ver aunque sea unos instantes en mi imaginación. El final del recorrido nos regala una galería de arte familiar con todos los tesoros que durante 150 años la familia reunió y que fueron su más grande orgullo. Obras, esculturas, muebles y frescos que en sus recorridos por Europa compraron como recuerdos de épocas felices, todas concentradas en un solo lugar para beneplácito de quien las disfruta. Y aquí estoy yo, disfrutando de este pedacito de historia ante la mirada fija de doña Harriet, tatuándome en mi memoria y en mi corazón los olores, las texturas, los sonidos y los paisajes que esta casa me regala, inundándome de inspiración para hacerle justicia con mi relato a los tiempos vividos en este lugar, en una época donde el refinamiento y el buen gusto se mezclaban con los tiempos de cambio y los sueños de libertad.
Y así encaminé mis pasos al umbral de salida, pero no sin antes robarle unos instantes a la vida. Di gracias y atesoré lo vivido. Cerré la puerta y cargué mi maleta llena de recuerdos y enseñanzas que durarán para siempre en mi corazón.